en AIL Radio. Derechos laborales. El pasado 8 de septiembre se realizó en la ciudad de Bogotá la Conferencia Nacional del Trabajo. Durante el evento, las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, con el apoyo de la plataforma de Agenda Laboral, presentaron al Gobierno Nacional sus propuestas de trabajo decente y digno para la vida. Durante el evento, el sindicalismo le entregó una serie de documentos al Gobierno Nacional que estuvo representado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, y por el equipo del ministerio. Entre las peticiones presentadas al Gobierno, nos encontramos con una propuesta que busca fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control laboral. Y precisamente este fue el tema de la pasada charla del equipo jurídico de la CUT, dirigido por Ligia Inés Alzate y que contó con la participación de la abogada Angélica Palacios, del Centro de Solidaridad, y que hace parte de la Comisión Técnica de la Plataforma de Agenda Laboral. Angélica, ¿qué proponen las centrales para fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control laboral? Una de las propuestas que se quiere tocar de iniciativa con el gobierno nacional es buscar una solución o una mejora en la inspección laboral. Lo primero que nosotros le estamos solicitando al gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Trabajo y del viceministro de Relaciones Laborales, es la derogatoria expresa del decreto 1368 del 2022. Este decreto reglamenta el artículo 200 de la Ley 1955 del 2019, que habla del Plan Nacional de Desarrollo anterior, es decir, el que sacó el gobierno de Duque. ¿Qué sucede con este artículo 200? El artículo 200 del 1955 del 2019 hablaba de la terminación de mutuo acuerdo del procedimiento administrativo sancionatorio. En ese momento, las centrales sindicales y las ONGs de apoyo a las centrales sindicales veíamos que ese artículo iba a desmejorar o a incurrir en algo, y era la vulneración del acceso a la justicia de manera completa por parte de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. ¿Y por qué se daba esto? Porque el artículo 200 traía que el Ministerio de Trabajo, de común acuerdo con las empresas o con las personas querelladas, podían llegar a hacer un acuerdo mutuo en la vulneración de derechos laborales con el fin de que se hiciera un plan de intervención, y ese plan de intervención buscara, digamos, resarcir los daños que estaban siendo objetos de investigación, pero a su vez también pues implementar medidas para que el empleador o las entidades pues no siguieran en la vulneración del derecho. Pero ¿qué es lo gravoso de esto? Pues lo gravoso era que ese mutuo acuerdo se iba a hacer entre el Ministerio de Trabajo y los empleadores, dejando sin fuerza vinculante a las organizaciones sindicales o trabajadores. Entonces, si bien el trabajador o el sindicato interponía la querella, pues realmente el ministerio podía, en la etapa de averiguación preliminar, con la empresa hacer un acuerdo mutuo donde hacían un plan de mejoramiento y simplemente no continuaba el procedimiento sancionatorio, sino que la empresa pues se suponía iniciaba un cumplimiento y iniciaba a resarcir los daños que se estaban dando dentro de la vulneración de derechos. Y esto es totalmente gravoso porque pues no permitiría realmente un acceso efectivo y eficaz de la justicia a los trabajadores, y dejaría sin una forma de que los trabajadores puedan llegar a exigir el cumplimiento de las normas laborales. ¿Por qué? Porque simplemente tanto el trabajador como la organización sindical quedarían por fuera de este acuerdo. Y eso es muy gravoso también. ¿Por qué? Porque cuando teníamos todo lo de los acuerdos por mutuo o de cuando la intermediación laboral, pues las empresas también hacían como un plan de cumplimiento frente a la intermediación laboral, y el ministerio tenía 5 años para hacerle un seguimiento, cosa que nunca sucedió, ¿cierto? Y que por eso tenemos acuerdos o planes entre empresas y ministerios para la formalización laboral que no se cumplieron. Pues lo mismo pasaría con este artículo 200, porque el Ministerio de Trabajo pues generaría ese mutuo acuerdo sin tener en cuenta la organización sindical, ni siquiera en el seguimiento del mismo. Entonces era algo que nos parecía muy gravoso, y por lo tanto, una vez sale el decreto 1368 del 2022, nosotros como parte del movimiento sindical le solicitamos a la ministra y al viceministerio que realmente sea una derogatoria expresa del decreto. ¿Por qué? Porque actualmente se está llevando a cabo, digamos, esos planes de mejoramiento sin que sea una efectiva protección a los trabajadores.
Entre los principios que deberían existir en el sistema de inspección, vigilancia y control laboral, nos encontramos con la prevalencia de los derechos fundamentales, el trabajo decente, el debido proceso, la accesibilidad, la coordinación interinstitucional, la prevención, el enfoque diferencial, la atención y protección prioritaria, el control social y la educación en derechos, entre otros. Angélica, ¿qué más proponen las centrales para fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control laboral? En la Conferencia Nacional del Trabajo, las centrales sindicales propusieron un proyecto de ley que busca fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control. Entonces, lo que nosotros buscamos mediante este proyecto de ley es hacer una inspección que sea una inspección que abarque todas las formas laborales y que dé unas condiciones y unas garantías específicas en la protección adecuada de los derechos de los trabajadores. Si bien el Ministerio del Trabajo no es una entidad que pueda otorgar derechos, y es una entidad sancionatoria que busca tres cosas específicas, y es la primera de las modificaciones que nosotros queremos o que consideramos es pertinente que quede en el nuevo proyecto de ley. Lo primero es que se modifique el artículo 3 de la Ley 1610 del 2013 y que este se adecue al convenio 81 de la OIT, donde el inspector del trabajo y la seguridad social tenga como funciones, primero, una función preventiva, lo segundo, una función coactiva y lo tercero, una función de mejoramiento de la normatividad laboral. Anteriormente, ¿qué tenía la 1610? Tenía, aparte de estas tres funciones que están enmarcadas en el convenio 81 de la OIT, tendría dos funciones que eran funciones de conciliación y funciones de garante o de acompañamiento para el cumplimiento de las normas laborales. Pero, ¿qué sucedía en la realidad? Pues que el ministerio se quedaba en una función de conciliación y en una función de cumplimiento de normas en base a talleres, en base a simplemente capacitaciones, sin que realmente se ejerciera una función preventiva, coactiva, que pusiera o que permitiera que cuando se diera una violación a las normas laborales, pues el Ministerio de Trabajo actuara de manera negligente y de manera correcta frente a la vulneración de estos derechos. Entonces, lo que buscamos primero es la modificación de ese artículo, quitando dos de las funciones que anteriormente, teniendo pues tres funciones muy importantes para la protección adecuada en el caso de procedimientos sancionatorios. Según los cálculos de los sindicatos y las asociaciones de inspectores, en nuestro país hay 858 inspectores, 994 subinspectores y 924 efectivos en personal administrativo. Angélica, ¿qué dicen las propuestas presentadas al gobierno sobre la planta de inspectores laborales que actualmente hay en Colombia? Desde hace algunos años, desde más o menos el año 2014, se ha venido informando al Ministerio del Trabajo la necesidad de la ampliación de plantas de inspectores de trabajo y la seguridad social. Entonces, lo que nosotros consideramos es que es pertinente que Colombia empiece a cumplir las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y los estándares de países de OCDE, donde se establece que se debe contar con un inspector de trabajo por cada 10.000 trabajadores en Colombia y que estos cargos creados de inspectores de trabajo sean suplidos con empleados públicos de carrera administrativa, de acuerdo pues a la ley 909 del 2004 y al convenio 81 de la OIT. No podemos continuar con plantas de inspectores tan bajas como las que tenemos ahora, porque por lo tanto se está dando pues todo el represamiento de quejas y de procedimientos sancionatorios que a la fecha han durado entre 3 y 4 años y no han tenido una respuesta, que resultan siendo archivados porque no se cuenta con la planta de inspección realmente necesaria en Colombia para buscar la protección adecuada. Con estas propuestas presentadas por las centrales sindicales con el apoyo de la plataforma de agenda laboral, se busca que a través de la creación de un sistema integral de prevención, inspección, vigilancia y control laboral que esté fortalecido en todos sus componentes, se pueda responder a la garantía de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.